El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas, y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi Hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este segundo domingo de Cuaresma, reflexionamos sobre la transfiguración del Señor. O sea, domingo pasado, primer domingo, veíamos las tentaciones de Jesús en el desierto y el comienzo de la predicación del Señor. Y hoy tenemos este maravilloso texto de Marcos de la transfiguración, el relato de la transfiguración del Señor. Esto es lo que llamamos una teofanía, o sea, una manifestación divina. Todo este contexto que tiene lugar en esta visión, esta visión que tienen Pedro, Santiago y Juan rodeando a Jesús. Esta transfiguración del Señor tiene, por un lado, una finalidad práctica, que es la de decirles a los discípulos, después de que se asustaron, porque este relato viene inmediatamente después del relato del primer anuncio de la pasión que hace Jesús. Y los discípulos se asustan, se preocupan. ¿Cómo? ¿El Señor va a morir? ¿El Señor va a ser crucificado? Entonces Jesús lleva aparte a estos 3 discípulos elegidos, Pedro, Santiago y Juan, este pequeño círculo íntimo, que es también el grupito que es testigo de muchos de esos milagros que realizó Jesús aparte de los demás. Y en presencia de ellos se transfigura como diciéndoles: miren, sí, voy a morir en la cruz, pero esto que ven es lo que soy. O sea, está manifestando a sus discípulos su condición divina. Y al mismo tiempo les está indicando que, después de la pasión no se va a acabar todo, sino que después de la pasión va a estar la resurrección. Por eso es que aquí tenemos varios elementos que son sumamente significativos para el piadoso israelita como Pedro, Santiago y Juan. Pedro, Santiago y Juan eran piadosos israelitas de su época. Entonces, primero, esa manifestación de Jesús en todo su esplendor, en todo el esplendor de su gloria. Ese rostro brillante, esas vestiduras blancas como nadie hubiera podido blanquearlas. Pero también aparecen, conversando con Jesús, Moisés y Elías. Estos 2 personajes no es que pasaban por ahí y dijeron, vamos a verlo a Jesús. Estos 2 personajes tienen una importancia fundamental para el pueblo de Israel. Moisés es el gran legislador. Moisés es aquel que le da al pueblo la ley, aquel que en el Sinaí le da al pueblo la ley de Dios.
por un lado. Y por otro lado, Elías, que era el gran profeta del Antiguo Testamento. Elías, el profeta que no muere, el profeta que es arrebatado en el carro de fuego, que es llevado por Dios, es raptado por Dios en el carro de fuego. Es decir, Moisés, el legislador por antonomasia, Elías, el profeta por antonomasia, y ambos están conversando con Jesús. Este encuentro de Moisés y Elías con Jesús tiene un significado muy profundo porque, por un lado, la misión de Jesús está siendo confirmada ante los ojos del piadoso israelita por Moisés, el gran legislador, por Elías, el gran profeta. Pero al mismo tiempo nos está indicando que el Antiguo Testamento se cierra, que el Antiguo Testamento se acabó, que ahora empieza otra cosa nueva, empieza algo nuevo, empieza el tiempo de Jesús. Entonces, Moisés y Elías están representando este cierre del Antiguo Testamento en función de la persona de Cristo y de la misión redentora de Cristo. Y por último, la nube que los cubre. La nube también era un símbolo muy importante para el piadoso israelita, porque la nube fue la que acompañó al pueblo cuando salió de Egipto y que lo protegía de los egipcios. La nube era la que acompañó al pueblo a lo largo del desierto del Sinaí, posándose sobre la tienda del encuentro, esa tienda donde estaba guardada el arca de la alianza. Y cuando la nube se depositaba sobre el arca de la alianza, significaba que Dios se hacía presente, entonces el pueblo se detenía, armaba campamento y se establecía. Cuando la nube se levantaba, significaba que el pueblo debía seguir marchando, entonces el pueblo nuevamente levantaba campamento y se marchaba. Iba avanzando hasta donde la nube se lo indicaba. Es decir, la nube es signo, indicación de la presencia de Dios y es signo e indicación de que la gloria de Dios está cubriendo el lugar. También la nube cubre el monte Sinaí cuando Moisés va a hablar con Dios, cuando Moisés va a recibir las tablas de la ley. Entonces, la nube es un símbolo muy importante que el piadoso israelita lo interpreta como la presencia de la gloria de Dios. Y en esa manifestación de la nube se oye esa voz que les dice: este es mi Hijo muy querido, escuchen. Es decir, este texto, los que saben, lo llaman el texto por excelencia de la esperanza cristiana, la base, el fundamento bíblico de la esperanza cristiana. ¿Cuál es la esperanza cristiana? La gloria de Dios. Poder compartir la gloria de Dios. ¿Cuándo? Al término de nuestra vida, al término de la humanidad, al término de los tiempos. El Señor se manifiesta mostrándose en gloria y esplendor. Al mismo tiempo el Señor nos está mostrando que con su presencia, gracias al testimonio de Moisés y Elías, Él viene a realizarse la obra de la redención. Y al mismo tiempo está esa manifestación gloriosa de Dios en la nube que les anuncia que este es su Hijo muy querido, en quien Él tiene su complacencia y nos exhorta a escucharlo, o sea, a prestar atención a sus palabras. La transfiguración, como decíamos, es signo de la esperanza del cristiano. Pero al mismo tiempo nos está indicando que con Jesús comienza una nueva época, una nueva era, un nuevo momento espiritual en la humanidad que concluye la primera revelación del Antiguo Testamento y que ahora, a partir de Jesús, tenemos la realización del misterio de la redención y la realización de las promesas del Padre. Un Padre que prometió enviar al Redentor, enviar al Salvador. Creamos verdaderamente en esta manifestación del Señor. Mantengamos en alto nuestra esperanza
porque el Señor nunca nos va a defraudar. Mantengamos en alto nuestra fe, porque creyendo en Cristo y creyendo en que Cristo es el Salvador, está nuestra propia salvación. Y sigamos lo que el mismo Padre Celestial nos dice: escuchemos la voz del Señor y prestémosle atención y cumplamos con lo que Él nos pide y nos manda. Alabado sea Jesucristo.